Una buena educación marca la diferencia, no solo en el futuro de un niño o niña en concreto, sino también en el tejido que conforman todos juntos, es decir, la sociedad del mañana. Se recoge lo que se siembra. Esto es así. Se recoge lo que se siembra. Si sembramos bien, se recoge bonito, y si sembramos mal, se recoge no tan bonito. Como queramos sembrar ya es cuestión de cada uno, y yo ese día me dispuse a sembrar mis mejores semillas en un colegio de Envigado, Colombia. En octubre de 2019 recibí por Instagram el mensaje de un muchacho llamado Sebastián en el que me revelaba que su profesor les ponía todos los vídeos de Soy Tribu, a lo cual añadía que si la ruta te trae por Medellín, ¿podrías venir a dar una charla a nuestro colegio? Pues claro que sí. Buenos días, Julián. ¿Cómo? ¡Qué buenos días! Este es Julián, mi amigo mecánico de Itagüí, que no solo me dio alojamiento, comida y arreglos durante casi un mes, sino que también ejercería de cómplice en mi empeño de cumplir el sueño de aquellos niños. Por si el otro día no fue poco lo que dimos al pueblo de Medellín, hoy por la mañana vamos a dar un poquito más. Vamos a intentar hacer a unas personas muy felices. No, ya estamos en Envigado, ¿Y a dónde estamos yendo, Julián? para el colegio Iván de Bedú. ¿Y qué vamos a hacer allí? Pues a cumplirle el deseo a unos niños Vamos a hacer el bien en esta mañana semisoleada. semisoleadas, ¿no? Con un frío del hijo de puta. Si hablamos nosotros mismos. Bueno, según la ubicación dijo, ese colegio es por aquí a la izquierda. Yo creo que sí, que es por aquí. Este es el colegio, ¿Pero por dónde me meto? supuestamente es por allá. Es que no sé por dónde se mete la moto. ¿Por aquí será? Sí, espérate que el vigilante te abra. ¿Qué pasa, Jack? Gracias por estar ahí, hermano. Estamos preparados para entrar en el reino de los sueños. Si es que esa verja oxidada permite el arrastre. Si no, yo creo que entra por la puerta esa, ¿eh? No, es difícil. No es difícil. Entro por ahí, ¿eh? Un problema, una oportunidad. Y yo las oportunidades las aprovecho. En iglesias, en colegios, en cualquier lado. Hola, niños, buen día, ¿cómo están ustedes? Cuidado, que esto viene de muy lejos. ¿Allí? Madre mía, la calle aquí liada. Qué marabunta de gente, joven, por favor. Madre del amor hermoso. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? No dormía anoche. Buen día, César. El culpable. ¡Hombre! Este muchacho es el responsable de que hoy estemos en el colegio, que me escribió hace unos meses por Instagram diciéndome que su clase veía los vídeos porque el profesor se lo ponía, y aquí hemos llegado. ¿Estás contento? Pues nada, a disfrutar la charla, luego hablamos, ¿vale? Que tengo algo por decir. Ponte cerquita que te tenga localizado. ¡Qué locura, tío! Estaba hecho un manoíto de nervio el muchacho. Ni que yo fuera Messi, ¿sabes? Hola. Ay, gracias, bájate. Es dulcecito, una mandarina. Una mandarina, muchas gracias. Qué alegría, vitamina para el cuerpo. Gracias. Tenemos la mandarina. Bueno, vamos a ver qué le contamos a los muchachos de aquí. Yo no tengo ni idea, la verdad, ya que yo no... Voy a improvisar un poquito lo que surja y hablarles desde el corazón, que es lo que llega. Bueno, algunos me conocéis, soy Agustín, el creador del proyecto Soy Tribu. No sé si sabéis cómo surgió la historia, pero fue a partir de un compañero vuestro que se llama Sebastián, que me escribió por Instagram hace 5 o 6 meses, diciéndome que César, algunas clases, ponía los vídeos de Soy Tribu. Entonces eso me hizo especial ilusión. ¿Por qué? Porque soy un firme creyente de que el verdadero cambio del mundo viene a través de la educación. Lo que pasa es que cuando uno está dentro de ella como que no se da cuenta. Te das cuenta más tarde cuando ves en quién te has convertido. Yo cuando tenía vuestra edad, la verdad es que todo lo que pensaba era en lo que en España se llama el cachondeo. Que era básicamente... Yo era alguien como vosotros, porque es intrínseco a la propia evolución humana que para ser adulto hay que pasar por ustedes. Pero suele suceder que uno siendo adulto se le olvida quién fue. Entonces, gran parte de la razón por la que hago lo que hago es por recordar. Recordar que la sociedad de alguna manera nos lleva y nos conduce a olvidar el niño que fuimos. Nos convertimos en máquinas, autómatas, que la gente se desconecta y acaba haciendo algo con lo que realmente no está feliz. Que yo no sabía lo que quería ser y acabé siendo lo que no quería.
Entonces, una de las cositas que os quería decir era que este es vuestro momento. Este es vuestro momento de perfilar y decidir y diseñar cuál es vuestro sueño. Porque os digo una cosa, los sueños se cumplen, de verdad. Yo estoy cumpliendo el mío, llevo ya 2 años haciéndolo y os aseguro que se ponen los pelos de punta. Es una maravilla, es una bendición poder dedicar tu tiempo de vida, que uno nunca sabe cuánto va a durar, a lo que te gusta, a lo que quieres. Es muy, muy, muy importante que perfiléis vuestros sueños. ¿Se ha entendido la idea un poco? Que si tenéis un sueño tenéis que caminar hacia él, pero de verdad, con pasos firmes, grandes, con decisión. Habrá obstáculos, habrá problemas, habrá frustraciones, miedos, dudas, pero se llega. Lo que pasa es que la diferencia es, hay que querer hacerlo. Obvio que ha habido momentos difíciles, que ha habido momentos en los que uno dice, ¿qué hace un tipo como yo en una selva como esta? Os lo aseguro. Una vez escuché que crecemos perdiendo creatividad y que somos educados para seguir perdiéndola. Tal es la responsabilidad que recae en los educadores y tan profundo el efecto que pueden llegar a tener en sus alumnos que estar ahí, en un colegio, dejando un poquito de mi huella, de mis semillas, me hizo recordar que el propósito formativo en valores humanos de mi proyecto es algo que siempre debe seguir estando presente en él. Decía Eduardo Galeano que pequeñas personas en pequeños lugares cambian el mundo. ¿A cuántos de vosotros diríais que os ha cambiado un poco la perspectiva después de ver los vídeos de las tribus, las entrevistas? Que levanten la mano. ¿Vale? Pues un 30% más o menos. Ese 30% os garantizo que se contagia, se expande y se esparce. Pues yo en ese 30% tengo mi esperanza para el mundo. No somos muchos todavía, pero de a poquito vamos haciendo lo que podemos. Ahora me gustaría saber si alguno de vosotros o vosotras tiene alguna pregunta. ¿Por cuántos países he viajado? Pues hagamos fe la numeración. Tenéis clases de geografía aquí, me imagino, ¿no? ¿Sí? Entonces te voy a someter a examen. ¿Cuántos países hay en Sudamérica? 8 países. Tú suspendes, ¿eh? Vas a reprobar la materia. Muy mal. Luego Ecuador. Y finalmente Colombia. ¿Cuántos hay? 13. Tú suspendes matemáticas también, aparte de geografía, ¿eh? Otra pregunta. Aquí. Se la ha olvidado. Ha vuelto, ha aterrizado, ¿eh? Preguntó una clásica, que ¿qué país me había gustado más? Colombia. Quiero que os deis un aplauso a vosotros mismos por el país que tenéis, que me encanta. ¡Viva Colombia! Yo digo, esto es increíble. O sea, digo, ojalá lo tuviéramos en España, porque a veces la gente por ahí es medio fría. Y eso que somos los calientes de Europa, por así decirlo, los calurosos, quiero decir. También los calientes también. Otra pregunta, cambiemos de pregunta. Por aquí, a ver tú, ¿cuál es el país que menos me ha gustado? Vale, Guyana, que fue lo que me impulsó a cumplir mi sueño. Tomar conciencia de que vida solo hay una y de que tengo que aprovechar el tiempo intentando aportar al colectivo. Es lo que más felicidad me da. Y entonces alguien formuló una de las mejores preguntas que jamás me hicieron. El día más reconfortante a nivel espiritual para mí en el viaje fue cuando hablé con las plantas, o las plantas hablaron conmigo, o tuvimos una conversación. Ese momento en el que te conectas con la naturaleza y el origen de la creación de tal manera que te das cuenta de que somos y estamos hechos del mismo material que los animales, que las rocas, que los árboles, que absolutamente todo lo que vemos, olemos, sentimos y percibimos. En ese momento cambió por completo mi percepción porque entendí que somos exactamente lo mismo y por alguna razón nos creemos diferentes unos a otros. Ese fue el momento, el día que pude hablar con las plantas. Era la primera vez en mi vida que me dirigía de esta manera a una marea de niños y la verdad sea dicha, lo estaba disfrutando un montón. Y la última pregunta fue si había ido a Venezuela. ¿Hay alguien de Venezuela por aquí? ¡Oh! Todos esos panas, suele ahí. Esto lleva pasando en toda la historia de la humanidad. O sea, movimientos migratorios, todos somos migrantes. Si hubiera de casualidad, que espero que no, porque sé que sois unos alumnos magníficos con valores y una ética irreprochable, pero si hubiera por casualidad alguien que dijera, es que no sé qué hacen los venezolanos aquí,
que se mire su propio origen de 2 o 3 generaciones atrás a ver de dónde viene. Si no son 3, son 4, son 5. Ni siquiera yo soy completamente de España. Probablemente hace 5 siglos una mezcla entre íberos, árabes, visigodos. Lo que pasa que uno... Vale, consejo para el futuro. No os creáis todo lo que os dicen. Sobre todo si son medios de comunicación. Un pescador de Chile me dijo que por mi cuerpo y por tu cuerpo corre la misma sangre, del mismo color. Pero tú eres de una manera, yo soy de otra. Eso no nos hace diferentes. Así que muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y con un cumpleaños feliz cantado días antes de cumplir 3 décadas de existencia terrenal, terminé mi charla improvisada en este castillo de los sueños. ¡Muchas gracias, Colombia! Dime. Soy de España. Soy de España. Yo también. ¿Tú también? ¿De dónde? Y no nos de Tarragona. Un placer. Somos de la misma tierra. ¡Agustín! ¡No me entero de nada! ¡Agustín! ¿Me puedes tomar una foto con usted? Venga, vamos, una foto. Pero no solo sería una foto, sino decenas, ni tampoco un regalo, sino muchos. Muchísimas gracias. Aunque yo no sería el único en recibir un regalo aquel día. Querido mío, te regalo mi propia camiseta y una pegatina. Un abrazo. Gracias por hacer que esto suceda. Y como cuanto más das, más recibes, me tocó volver a recibir algo muy especial. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme de ti? Yo tampoco me voy a olvidar de ti, amiguito. Un abrazo. Un aplauso para vuestro amigo que canta muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Sebastián!